Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Liliana Garabeza, pues no sé si me organizo. Bueno, en principio estoy agradecida de estar acá en esta feria del libro de psicoanálisis del oeste, la primera creo, que me parece que en este momento es un acto de resistencia y de inventiva, ¿no? Apostar por el lazo y por el entramado entre otros y con otros para, bueno, transitar estos tiempos bastante desolados que se enfrentan contra la dignidad de la vida. También estoy agradecida a la Fundación de EGA, que son su autoría estas dos publicaciones, impartición La más nueva de las letosas y Mandíbulas autómatas, que bueno, al invitarme a esta presentación volví a leerlas y siempre cada relectura me permite salir un pedacito más de real y abrir nuevas perspectivas de lectura. Y también contenta de estar acá con Patricia Martínez, querida compañera de la revista, para dar la bienvenida a estas extrañas criaturas que la sensible inteligencia lectora de Ega Fernández supo dar a luz en medio de la brumosa perplejidad que nos envuelve. Mandíbulas autómatas, que como la forma de plaqueta, en transmisión, la más nueva de las letosas, bajo la forma de ensayo portátil. Ambas publicaciones, diseñadas con potente belleza, atraen, invitan, incitan a ser leídas. Desde sus portadas y contratapas como puertas ventanas que traslucen el fulgor e irradian el temblor que suscita la travesía de sus páginas. Es una travesía de riesgo, la que entendió la autora y a la que nos tocó embarcarnos en su lectura y presentar sus páginas. Yo encontré que es casi como una refutación poética a la afirmación borgiana, que recordaremos, ¿no?, de que los libros son cosas inertes antes de ser leídos. Podríamos decir que estas publicaciones están vivas, despiertas, incluso antes que atravesemos el umbral. Nos llaman a despertar del espesor de la perplejidad en el que estamos inmersos por este nuevo modo de dispositivo de la crueldad, la cosmovisión digital al servicio del poder económico-político. Estas criaturas se inscriben en una genealogía. Su autora viene trabajando en los asuntos desde la pandemia. Ese hito reciente que por momentos parecería haber sido olvidado, cuyos efectos en nuestra globalidad son hondos, inéditos e irreversibles. La pandemia por COVID en el año 2020, recordaremos, marcó un antes y un después de nuestra civilización. Arrebató millones de vidas en todo el mundo y en pocos meses. Fueron tiempos en los que estuvimos efectivamente amenazados de muerte. Vivenciamos lo que se llamó el aislamiento social preventivo y obligatorio, necesaria medida de protección sanitaria que, al mismo tiempo, por privarnos de los encuentros presenciales, debilitó el entramado del lazo social acelerando sus estructuras. Fue también el 2020 y los años subsiguientes la ocasión para la expansión del uso de las redes sociales. Esos dispositivos digitales con los que intentamos en ese momento sostener la vida cotidiana, la escuela, el banco, las compras, la salud, las actividades culturales y sociales, y aún gran parte de la praxis del psicoanálisis. Lo cual, en ese momento, abrió interrogantes fecundos acerca de cómo sostener la función que está necesitada sin la presencia de los cuerpos en la tridimensionalidad. Sin embargo, las letosas, al modo del farmacón griego, si bien se constituyeron en el soporte que permitió cierta continuidad de la vida de la infección pandémica produjera, abrieron también las puertas a la aceleración de la digitalidad de la vida cotidiana, con consecuencias irreversibles en relación a la temporalidad y a la palabra. Se produjo una compresión del tiempo y del espacio a escala suprahumana, nos dice ella, y agrega.
y una diseminación masiva de palabras, imágenes y sonidos sintéticos sin precedentes. Mandíbulas autómatas y partición, la más nueva de las letosas, nacen con esta descendencia. Los nombres que Elga le otorgó a sus criaturas parecen salidos de la literatura new. Esa nueva ficción extraña, que es una nueva presencia literaria, que nos ocuparemos el año que viene con Elga y los compañeros, que nos ponen en la pista de lo fantástico, pero de lo fantástico oscuro de la realidad efectiva actual. El epígrafe de prescripción, frase del escritor de ciencia ficción William Gibson, lo señala. Dice así esa epígrafe: confundimos con evidencia de futuro la capacidad de reconocer la extrañeza de la actualidad. Este epígrafe permite localizar algo de la extrañeza de la actualidad de hoy. Me parece que algo así como que el efecto de esa evidencia del futuro, advertida por Gibson décadas atrás, irrumpió y hace intrusión en la dimensión temporal bajo un régimen de aceleracionismo que parece imparable, bajo el cual no hay futuro ni porvenir. Todo rápido, todo ya, una cosa tras la otra. Pero bueno, también seguimos disponiendo de la temporalidad propia del humano, en la cual estaríamos aquí ahora. Seguimos disponiendo del tiempo, ese bien que en el límite es lo único que tenemos, que cuenta con el espesor de la diversidad de dimensiones, que se entrelazan y disfrutan. El tiempo de Cronos, de Kairos, de Aion, desde los griegos, o el que necesariamente se abre para el acto, el instante de ver, el tiempo de comprender, el momento de concluir. Esta cualidad temporal es la que está amenazada, por momentos arrebatada, por el nuevo régimen cibernético que se constituye en cosmovisión bajo la égida de la inteligencia artificial. Este nuevo régimen está comandado desde una exterioridad. Kierkegaard propone nombrar lenguaje del espacio exterior. Podríamos decir eso que, sin saber mucho, decimos la nube, ¿no? Está la nube digital. Ese lenguaje del espacio exterior transmuta, dice, a los seres humanos en mandíbulas autómatas, cuando pierden su condición de estar hablantes, ¿no? Es decir, somos seres hablantes, pero no siempre estamos hablando. Elga, en la lectura de prescripción, nos recuerda que el lenguaje, su naturaleza, no requiere el calificativo de viral. El lenguaje es viral, por necesidad de otros cuerpos para replicarse. Igual que cualquier otro virus que muta y es mutado, el lenguaje se transforma desde las cualidades de cada huésped que infecta. Es decir, el lenguaje se modula al encarnar en un cuerpo orgánico, como el nuestro, y se intensifica al hospedarse en uno metálico. Señalemos entonces aquí la diferencia esencial entre la encarnación del lenguaje, es decir, cuando ha sido y sigue siendo transmitido por un ser hablante, de su hospedaje en lo que ella llama cuerpos de lata, que podríamos decir robóticos, esos dispositivos que tenemos a mano, pero que no tienen a mano, como el recién llegado ChatGPT 4, que fue recibido el año pasado como un platillo. La autora subraya la diferencia ética entre todos los modos de viralizar que tiene el lenguaje, al advertir que cuando el lenguaje es exceptuado de las interrupciones que imprime la encarnación, el lenguaje se reproduce con una fuerza que demanda conexión y desanudar enlaces. Ella señala la necesariedad de designar esta nueva presencia que llama el lenguaje de estado viral, es decir,
lo verán no ya como una cualidad intrínseca del lenguaje, sino como el estatuto, un establecimiento del lenguaje que corre por los circuitos del tecnoceno. Advierte que en la era digital, este estado de viralidad del lenguaje ya estaba, pero carecía de los medios para hallar su expansión y permanencia actuales. Esto me evocó, por ejemplo, un poco más si esto se refiere, que en el siglo pasado la propaganda política propagó un fuego gélido, los penetrantes y letales discursos totalitarios, entre los cuales el nazismo perpetró el mayor ataque al democracia notorio de Occidente. En este siglo, los seres humanos quedan, podríamos quedar, reducidos a mandíbulas autómatas, cuando se convierten en meros portadores del virus del lenguaje, que desde el espacio exterior coloniza y se propaga por medios digitales, ¿no? Me acordaba cuando yo era chica, un digitador que manejaba un muñeco chirolita, no sé si no recordarán, ¿no? Digo, como una especie de chirolita, solo que ahora manejado desde ese lenguaje del espacio exterior y por el poder económico siliconiano, ¿no? Que pretende armar de la tierra una mansión lujosa para pocos y la noche eterna para muchos. Entonces, Egan se pregunta de su experiencia clínica, ¿cómo entender este modo de la palabra desde el discurso del psicoanálisis? A la pregunta. Recurre para ser lugar al esquema del peine, tan conocido y tan caro a todos los que practicamos el psicoanálisis. Esa escritura, más bien, esas escrituras y reescrituras con las que Freud da cuenta del anulamiento subjetivo que él llama aparato psíquico. Está atravesado estructuralmente por la dimensión inconsciente, ese no saber radical, omnivo inasimilable, custodio de un vacío creador y nada será grande. Ella propone que si topologizamos el esquema, para cuando ellos estamos autorizados, en una banda de modelos se hace factible escribir y leer una concatenación que supone la representación, palabras sin el pasaje por la escritura del inconsciente, y sin su enlace a la representación cosa, y ya fotosíntesis, ¿no? Que justamente la dimensión inconsciente. Y afirma que tal exclusión genera una retroalimentación entre la precariedad simbólica efectuada y el hecho de que la transmisión digital encuentra terreno fértil quienes atravesamos estados de supervivencia. Por ejemplo, paciente con pandemia. Con esta exclusión estamos vulnerables a ser dirigidos hacia acciones inesperadas, incluso contrarias a nuestras propias creencias. No se trata en este caso de actos inconscientes, sino de acciones teledirigidas. El lenguaje, el estado viral, nos excluye para existir. Necesita vetarnos en tanto hablantes responsables del decir. En este punto voy a trazar un puente con la invención que él riega con su escritura. La invención es esta, que ella ofrece. La hiperstición, la más nueva de las letosas, a la que podríamos llegar a convertirnos utilizada a voluntad de los creadores de una subjetividad reformateada. Me parece que esta figura condensa poderosamente las consecuencias de nuestra epocalidad. Voy a hacer un pequeño rodeo para ubicar un poco más de tosas e hiperstición. Recordemos, precisemos para quienes no lo tengan presente, que en 1970 Lacan, impactado por la llegada del hombre a la Luna 4 años antes, acuña el término letosas. Es un neologismo que inventa en referencia al campo de la ciencia, a la que él va a llamar aletósfera. Aletósfera,
En aletósfera él está conjugando aletheia, para los griegos, y estratosfera, que es una de las capas que rodean la atmósfera, ¿no? la Tierra, una de las capas de la atmósfera que rodea la Tierra. ¿Por qué hace esta invención Lacan respecto a la ciencia? Porque básicamente la ciencia, la novedad que tiene a partir de los años, a partir de entonces, lo pasado, pues llega a la luna, radica en que no solo ha aumentado el campo de conocimiento, sino también asociada ya indisociablemente a la técnica, se ha transformado en tecnociencia, ya no es la ciencia que se aplica a la técnica, la tecnociencia ya está pensado en la producción de objetos que no son accesibles a la percepción, como las ondas satelitales que atraviesan la atmósfera. Esta es la novedad que producen las ondas, los objetos no perceptibles no son perceptibles, por lo cual acá propone decir que la ciencia actual o percibe, opera con eso que no se percibe. De este campo nacen las letosas, o sea, aletósfera letos, pero además, en un momento me puse a buscar que también letos podría evocarnos al Eteo, ese río de Hades, del infierno de la antigua Grecia, cuyas aguas producían el olvido de la vida terrenal en las almas de los muertos. Entonces podríamos pensar que como un leteo actual, este flujo incesante de letosas, que son los teléfonos móviles, bueno, todas las placas, los iPhones, bueno, todo lo que ya tenemos cada día más cerca, cada día más touch, ¿no? Más piel de piel, cada vez con más contacto carnal. Estos se sitúan, estos productos se sitúan en el lugar del objeto como plus de goce, al propuesto en Lacan, equivalente a la plusvalía magnífica. Entonces, no solo buscan recuperar algo del goce perdido irremediablemente en la entrada al lenguaje, sino también el olvido de esa pérdida. Esto a Lacan le hace que nos advertirnos, incluso cuando Lacan escribe esto fue hacía 10 años antes del teléfono, el primer teléfono celular que existe en Japón, o sea, muy anticipatoriamente le advierte este cambio, y también hace un cambio en cómo situarse en la praxis a partir de esta próxima proliferación, porque advierte que los analistas van a tener que intervenir en cuerpo, en corpse, colocando el objeto A en lugar del semblante, ya no llega más a la escena tridimensional, porque dice que lo que va a haber que pelear es el lugar a la cosa. ¿Cómo nos vamos a arreglar para pelear este lugar que nos va a suturar goce y olvidar la pérdida? Ahora vayamos a la imperfección. Le tomo este trabajo de contarles un poco de percepción, porque por lo menos para mí y para muchos, hace poco no teníamos conocimiento de este término, nuestras colegas, muchos incluso se lo adjudican, pero no. Pero es un término del siglo pasado, de 1995, que surgió en un centro de investigación de cultura cibernética en la Universidad Británica, eso está bien desarrollado en el texto. Pero lo que me interesa es traer por qué es una noción que ella nos acercó como brújula, para situar estos decires desasidos de la carne. Esta nos presenta la hiperexpresión como una producción semiótica liberada al máximo posible de seres hablantes, que se hace real a sí misma. El prefijo hiper hace referencia al término inglés H-Y-P-E, que se refiere de hiperexpresión, pero también de ese hiper se refiere a la promoción o a la publicidad excesiva de algo. Y precisa ella que se diferencia de la ficción, porque en esta hay que creer, mientras que en la realidad hiperexpresional, por el contrario, colabora en su proliferación y eficacia, que en ella reine una acreencia, sin creencia. Y en este punto también se diferencia de la superstición, que requiere de la creencia, ¿no?
las brujas no existen, pero las hay. Esto ya por fuera de este régimen. Está en la creencia. Y advierte, es tan famoso como innegable el hecho de que no sea necesario creer en lo que se sobreexpone a través de los circuitos del penoceno. Eso existe por fuera de la creencia. Traigo algunos ejemplos de impresiones que oí en estos días, a ver si las resuelven, para acercarnos un poco más a esto. Ahora, cada argentino es 50% más rico que hace un año. Dice una mandíbula autómata por ahí. Pero no es mi 50%. ¿No sabían? Y en las consultas de jóvenes en la guardia, ¿hay cercanía al suicidio? Primero, aplicar el protocolo de evaluación de riesgo cierto inminente. Y después escuchar, dice otra por allá. Como bien advierte Edna, tanto coetáneos en la localidad, podemos contribuir a discutir algunos de estos paradigmas, incluso sin advertirlo. Para advertirlo no es solo preciso tener a mano este mapa que viene trazando la autora, que estamos trazando, sino también propone metabolizar estos objetos hiperficcionales en objetos ficcionales, ingresando en ellos para sellarlos con la función de la letra. Para lo cual vuelve al concepto de ficción, en su versión más cercana a lo real del goce, esa que en el atolondradicho Lacan escribe con X, ficción con X, articulando en esta intención doxa como vía de la verdad y con la guía de la fijación funcional freudiana, que hicieron la función de la letra. Ficción no es un recurso al equívoco, nos dice ella, es la vía por la cual Lacan da cuenta de la operatoria del psicoanálisis como teoría ficción, que tiene la ventaja de volver sobre el supuesto del saber y entonces vuelve sobre el sujeto supuesto saber. Otorga la posibilidad de tener presente que, desde las matemáticas al poema, a la física cuántica y al psicoanálisis, no hacemos más que ficcionar con X. Ella propone que la teoría ficción tal vez podría constituirse como un utopos, supongo yo, un topos utópico. Distópico, en el que las oposiciones rígidas entre ficción y teoría, planteadas como enemigas, y entre ficción y ciencia, planteadas en las antípodas, se deconstruyen y encuentran un espacio donde repetición y deseo, precisión y poesía, sentido y sonido, rigurosidad e invención, ecuación y dibujo, hacen sinergias sin pleonasmos. Abro ahora hacia una finalización con algunas preguntas que ella nos formula, preguntas interpeladoras, necesarias, que balizan nuestra praxis y orientan nuestro modo de estar hoy en la cotidianidad de nuestras existencias. ¿Qué implicancias tiene escribir? Lo escribe con X. Ahí interviene el verbo escribir con la X de ficción con X. ¿Qué implicancias tiene escribir con X en este estado de situación en el que un nuevo modo de lenguaje aniquila la identificación en la que el sujeto se constituye para poder hacerse responsable de sus palabras? ¿Qué escritura volvería a hacer uso de la función de la letra? A escribir para nombrar a los millones de muertos masacrados por este sistema que construye hiperficción a la par, extractiva, matas y vidas. Bueno, con esto los invito a pensar su propia lectura y travesía. Gracias.
buenas tardes. Bueno, Agradezco el recibir a los anfitriones por esta propuesta y por lanzarse los tiempos a hacer cosas que nos permiten informar. Porque no se entiende bien, se escucha, pero no se entiende bien. Yo hablaría sin micrófono. Sí, mejor. Ah, un alivio. sí, acérquense. Si no nos sí, acercamos, claro. si nos acercamos. Claro, Sí, así tenemos más calor humano. ¿Antes se escuchaba? Sí, pero sería medio... Ah, más o menos. Pasa que cuesta un poquito de trabajo para la buena. Sí, obvio. No sé si los ventiladores están muy... Ah, no sé. ¿Quieren que los apague? Sí. Bueno, así está más lindo, como el living de casa. Sí, así la escuchamos. Ah, qué bueno. Bueno, se me ocurrió ponerle un título que es Conversar es humano. El sábado pasado conversábamos con Vivi sobre esta presentación y pensando que tenía que pergeñar algo para hoy me senté frente a la compu, no se me ocurría nada, y en ese momento me entra en el chat un poema que me manda un amigo que sin calcularlo me orientó y entonces quiero empezar leyendo ese poema. El poema se llama La llama, el habla y es un poema de Octavio Paz. En un poema leo: conversar es divino, pero los dioses no hablan, hacen, deshacen mundos, mientras los hombres hablan, los dioses sin palabras juegan juegos terribles. El espíritu baja y desata las lenguas, pero no habla palabras, habla lumbre. El lenguaje, por el Dios encendido, es una profecía de llamas y una torre de humo y un desplome de sílabas quemadas, cenizas sin sentido. La palabra del hombre es hija de la muerte. Hablamos porque somos mortales. Las palabras no son signos, son años. Al decir lo que dicen, los nombres que decimos dicen tiempo, nos dicen. Somos nombres del tiempo. Mudos, también los muertos pronuncian las palabras que decimos los vivos. El lenguaje es la casa de todos en el flanco del abismo colgado. Conversar es... Y bueno, aquí estamos, conversando. Los poetas siempre encuentran un atajo para decir lo que a los demás nos va a llevar un montón de palabras. Empiezo por el título. La hiperstición, la más nueva de las letosas. Y más abajo aclara, eso en el librito que es hermoso. Y más abajo aclara, este texto es un trabajo consecuente con mandíbulas autómatas, la palabra en estado viral y sus huéspedes precarizados. Por mi cuenta, yo diría que este trabajo es consecuente también con uno anterior, emprendido durante la pandemia, que no está publicado acá, pero lo pueden leer en la publicación digital de Nel Marque, que se llama El malestar en la ciberización. También consecuente con la posición construida para un psicoanálisis profano, que sí está, y consecuente con haber escrito La carne humana, una investigación clínica. O como escribió Roque Ferrán en la contratapa de Mandíbulas autómatas, consecuente con la mejor tradición freudiana. Enga escribe y su operación de escucha y lectura no se limita a las paredes del consultorio. Puede captar el malestar en la cultura contemporánea porque sigue la letra en todas sus dimensiones, real, simbólica y imaginaria. Esa es la cita de Roque. Decir entonces que hay un trabajo consecuente y sostenido que hace serie, que se autoriza a dar las vueltas necesarias al malestar que nos concierne en la época que nos toca vivir.
que lo hace fuera de las paredes, no solo del consultorio, como decía Roque, sino de cualquier capilla, alejado de la lectura fácil y repetitiva de estribillos. Decir también que hay en Engra, que lo tenemos acá, una clara apuesta a escribir, a publicar, es empezar a ubicar este texto del que vamos a hablar en la labor sostenida e inconsecuente de su autor. A mí me gusta, me interesa lo que Engra produce, escribiendo, editando, armando dispositivos de trabajo, revistiendo en el margen, la actividad que compartimos. Me gusta su modo de interrogar, de abrir caminos, de incomodar y no retroceder frente a los problemas. Los textos que nombré dan cuenta del modo de encarar los asuntos, de situarse e incluso de encontrarse afectada por lo que pone a trabajar. Justamente porque me gusta y disfruto de algunos espacios de trabajo compartidos, necesito decirlo y también agradecerle la invitación a esta presentación. Ensayos portátiles es la colección a la cual pertenece el texto que hoy presentamos con Vivi, y no pude evitar detenerme un momento en la función poética que tienen los títulos de ella. No me digan si no. Mandíbulas autómatas. Es un hallazgo para dar cuenta de la palabra en estado viral, la palabra desencarnada, repetitiva, que no nos toca ni nos concierne. Y ensayos portátiles es otro hallazgo, por la activosidad que introduce, ya que fuera del sentido más evidente podemos pensar en esa posibilidad que abre la idea de ensayar, de probar, experimentar, y lo portátil, digamos, hace que cualquier cosa aparatosa que no la podíamos usar se vuelve a la mano, la podemos, digamos, es un instrumento que nos permite seguir haciendo con eso. O sea que estamos frente a un ensayo portátil que nos va a permitir seguir dando vueltas a algunas cosas. Ubicado el texto en su contexto, debo reconocer que me costó escribir, encontrar el tono, cernir lo que intento transmitir, también reconocer que tuve que leer varias veces un texto que tiene pliegues, despliegues, y que luego de dar vueltas lo termino entendiendo como una invitación. Digo, una invitación, y cito algo que dice él. Somos parte de un sistema que premia la producción de textos tradicionales. Me doy cuenta que estoy haciendo esfuerzo para leer porque tengo los anteojos en la cara. Esto solamente me pasa a mí, ahora va a hablar mejor. Digo, ¿por qué no? Esta gente ya no funciona. Bien, ahora vamos mejor. Entonces, digo invitación cuando leo, ahora sí. Sí. Antes estaba como adivinando. Somos parte de un sistema que premia la producción de textos tradicionales y castiga la experimentación, que valora la erudición por encima de la innovación, que perpetúa las jerarquías en lugar de fomentar la colaboración y el intercambio genuino de ideas. Hasta aquí la cita y la invitación que entonces acepté. Estamos en una época marcada por el ruido de la información constante. El acto de narrar parece haber cambiado radicalmente de sentido. Esta transformación, que nos recuerda Engra, sin embargo, ya había sido anunciada en el siglo XX por Walter Benjamin, uno de los autores en los cuales el texto se apoya para decir lo propio. Hay una imagen que se volvió emblemática de Benjamin, al menos a mí me gusta mucho, que es la de los soldados que regresaban de la Primera Guerra Mundial. Soldados que volvían enmudecidos, incapaces de relatar lo vivido. Benjamin interpretó este silencio no solo como un trauma individual, sino como un síntoma cultural, la incapacidad de traducir la experiencia en palabras. Benjamin señalaba así el declive de la narración tradicional y la emergencia de un mundo de vivencias, que más que compartirse parecían sumirse o sumirnos en un silencio abrumador. El texto que hoy presentamos lee el diagnóstico benjaminiano para adentrarse en un fenómeno contemporáneo que retoma la imposibilidad de narrar desde una óptica distinta, donde creo entender convergen dos cuestiones distintas, o como bien señala el texto,
es necesario distinguir, por un lado, la narración en el párrafo, en el campo literario, cito el párrafo. Cuando enuncio también que renunciamos, esto dice esto, ¿no? Lo leí medio enredado, pero lo que quise decir fue que, digamos, lo va a trabajar en dos ámbitos diferentes, la hiperstición en el campo de la literatura y la hiperstición en el campo del lenguaje literario. Ahora se entendió más, ¿no? O sea que sin lentes también le van a ver. Lo ves muy bien. Cuando enuncio también que renunciamos a la potencia de la ficción, me refiero a que carecemos de ficciones que estén a la altura del real de nuestra época. Nos encontramos inmersos en un mundo convulsionado por cambios vertiginosos y contradicciones profundas, y sin embargo, nuestras narrativas son incapaces de una gramática de la transformación. Es decir, no estamos a la altura de las circunstancias. Por esta vía, el texto nos invita a explorar nuevas narrativas, modos de responder al horror, a lo raro, entrando por ahí en vez de esquivar las cuestiones. Nos invita a que la cuestión de las ficciones nos concierne, y no solo en el campo literario. Por otro lado, el texto nos mete de lleno en las hipersticiones, ya desde el título, la más novedosa de las de cosas. Y como decía Vivi, no es un término con el cual, por lo menos yo, estuviera familiarizada. Adentrarse en el mundo de las hipersticiones es un recorrido angustiante también, además de novedoso. Al menos yo no conocía el término, ni sus implicancias, ni el plan, ni toda esa banda de fascinerosos. Y ahora me parece. Comparto lo que puedo aproximar, lo que me dejó la lectura. La hiperstición es un término acuñado recientemente que funciona como ficción viral. Una narrativa no al modo del narrador de Benjamin, sino al estilo de un virus que se propaga y reconfigura la realidad en la que estamos inmersos. En este sentido nos muestra el poder de las narrativas sobre la realidad, al tiempo que redefinen cómo pensamos la relación entre ficción, tecnología y el mundo en que vivimos. Ya que mencionamos a Benjamin, podríamos tomar otro texto de Benjamin, la obra de arte en la era de la reproductividad técnica, y hablar de las ficciones y las hipersticiones en la época de la hiperreproductividad cibernética. La potencia de la hiperstición radica en su inserción tecnológica. Redes, algoritmos, troles que amplifican de una manera nunca antes imaginada sus efectos. No está centrada en la experiencia de algún sujeto en singular, ni siquiera de sus vivencias, sino en la retroalimentación de su propia viralización. El texto nos deja en claro que la hiperstición no necesita de un sujeto que la sustente. Su propagación es impersonal y su poder está del lado de su diseminación, algo así como una infección. Y no es asunto menor porque nos ha llevado a gobiernos infectos. En contraposición al mutismo posbélico que describía Benjamin, hoy nos encontramos con hipersticiones poderosas que colonizan el presente e intentan reconfigurar el futuro. Tanto Mandíbulas como la hiperstición ponen en el centro de su desarrollo una pregunta para mi gusto fundamental. ¿Qué es hablar? ¿Qué es narrar? Respuesta que no va de suyo si las mandíbulas pueden hablar de forma autónoma y autómata. Tenga, a mi entender, va construyendo y despejando términos. Dirá, hay hablar y hablar, tejer y tejer, hiperstición e hipersticiones, ficción con la OC de la gramática oficial y ficción con la X que le dona la carta. No es lo mismo. No da igual que la transmisión sea de un ser de carne y hueso a otro ser de carne y hueso. No es lo mismo que haya un lazo, y si decimos lazo, es decir, discurso, es hablar de palabra en función. También la X la podemos pensar como la X de la función. Del esquema del peine, que magistralmente desarrolla ella en los textos. De cómo hay palabra que hace a la identidad de sujeto, afectada por el decir inconsciente, hablar como aquello que propiciamos en un análisis, aunque no únicamente ahí, un hablar para decir.
No es lo mismo y no da igual que la viralidad de la palabra que se transmite por la potencia de las latas, que no se inscribe, que no enuncia, que no encarna, que no da lugar a ningún lazo. Si necesitamos volver a pasar por Benjamin, por el narrador, por la transmisión de la experiencia, es porque también hay que reconocer que las cosas pueden ser de otro modo. Es posible que hoy, aunque de otra forma, nuestras voces también se ahoguen entre ficciones y simulacros. ¿Estamos enmudecidos o corremos el riesgo de estarlo? Que haya transmisión, narración y experiencia compartida es algo que puede no suceder. Y ella lo dice con la seriedad que la cuestión compone. Vuelvo a leer la cita textual. Dice acá la amiga. Considero, sosteniendo lo que afirma con toda la gravedad de la que soy capaz, que quienes somos herederos del paradigma ilustrado, lo reconozcamos o no, menospreciamos la fuerza de la ficción. Nuestra renuncia a este poder ancestral ha sido tan profunda que los arquitectos de la hiperficción, esos tejedores de realidades sintéticas, se convirtieron en los nuevos magos de la era digital con solo emplear mínimas dosis de esta función del lenguaje amplificada por la maquinaria HIP. El texto da cuenta de un recorrido, un viaje hacia la forma en que construimos sentido en el mundo contemporáneo y cómo en ese proceso las narrativas nos afectan y nos transforman. En las redes, ¿quién habla? Si entendemos el ciberespacio justamente como un espacio de potencialidades, donde narrativas insertadas en el presente pueden reestructurar el devenir, ¿significa entonces, es una pregunta que me hago leyendo el texto, significa que el sujeto de la impartición es arrastrado o intervenido por estas fuerzas externas y futuros virtuales, lo que estaría sugiriendo una disolución de la subjetividad hacia una especie de red abstracta o maquínica? Lacan, como nos recuerda el texto, hace una intervención en el concepto de ficción, que no es meramente ortográfica introducir la X. Esta ficción es necesaria para que el sujeto pueda ubicarse en su tiempo y en su historia. La ficción supone un proceso subjetivo, un núcleo de verdad puesto en juego más allá de lo simbólico. Implica un acontecimiento singular que no es sin lo real en juego, lo que resuena singularmente para cada quien. Retomo algo de lo que dije antes, ¿no? Tomando esta invitación que hace el texto de Elga a recoger el guante de la necesidad de nuevas ficciones que estén a la altura de la época. Esta invitación, digamos, no desconoce el efecto transformador de las ficciones ficcionalizadas, que tienen un efecto de resistencia, de nuevas formas de pensar, de incidencia en lo colectivo, proceso que no es viral, pero sí transformador y hace huella. ¿Sí? Algo de lo que estamos haciendo también hoy acá, me parece, y con esta feria del libro del oeste, ¿no? Digamos, un encuentro donde conversar sea humano y no villano. Algo pasó, observaba Benjamin, viendo los hombres enmudecidos volver de la guerra. Y ese algo, eso que pasó cuando las batallas, eso que pasó fue que pasó cuando las batallas ya no eran cuerpo a cuerpo, hombre a hombre, sino que las nuevas técnicas de guerra, las nuevas armas, no dieron la oportunidad a lo que cada uno podía hacer. La hiperficción, nos ilustra Elga, la más nueva de las letosas, surge de una visión postmoderna y aceleracionista, puesta a rodar con cierta intención y potenciada, que al igual que las nuevas armas de la guerra, está potenciada por las técnicas actuales. Sigo la hipótesis de Elga. ¿Nos transformaremos en letosas? Sería horrible. El lenguaje sintético podría producir una mutación antropológica al punto tal que un hablante podría elegir la encarnación o la conexión al lenguaje.
El texto deja planteada una andanada de preguntas que seguiremos trabajando, porque están puestas ahí para que las sigamos, para abrir, y también trae dos escrituras, como decía Vivi con X, conmovedoras ambas, me darán la razón cuando lo lean, son dos escrituras hermosas, donde se escribe y se ficciona y hace lazo, dejando en claro que las ficciones, por su potencia performativa de la realidad, son terrenos donde el futuro se disputa. Y este texto, como un faro que orienta, nos señala que es por ahí. Espero que disfruten la lectura de este trabajo tanto como lo disfruté yo, y muchas gracias por estar aquí. No, yo no preparé nada porque ya Nos hizo laborar a nosotros. Sí, escribí. Pero quería agradecer, en principio quería agradecer, antes de que charlemos, digo, porque ahora me parece que está bueno charlar, pero quería agradecer al grupo Psicoanalítico del Oeste. Gracias, al grupo psicoanalítico del Oeste. Yo les decía que es un acto de fe esto que hicieron, pero realmente se cumplió, así que es un poco supersticioso. ¿Sí? Es supersticioso y fue una profecía autocumplida, así que muchas gracias. No, en serio, muchas gracias, y a Diego también. Y bueno, y a Viviana y a Patricia, que vinieron un domingo a las 3 de la tarde, después de que trabajamos tanto, y a todos ustedes, porque es un día agobiante y el tiempo también, así que gracias de verdad, en serio. No lo digo formalmente, sino que lo digo de amor. Bueno, no sé, si quieren charlamos en este momento que queda. ¿Cuánto tenemos? 10 minutitos. Sí, sí, como para después seguir abajo, cerquita también de todos tus libros. Preciosos presentados. Ah, sí. Sí, mi detalle que hace. Eso es algo que merece ser dicho bien en voz alta, ¿no? Porque encontrar libros lindos, ¿no? Hechos con... Es como toda una experiencia. Acá está. Toda una experiencia. Si queda poco tiempo, me apuro a decir algo. Sí, pero claro. Ahora reparé en la importancia de llamar huésped precarizado, porque todo sujeto es huésped y anfitrión de su herencia. En ese sentido hay una operación de apropiación y de ajenidad en relación a la lengua y en relación al propio nombre. Se llama nombre propio y se recibe de otro, porque hay que apropiarse de eso. En este sentido, esta operación de propiedad e impropiedad del nombre y de la lengua opera siempre en el sujeto, pero no en estos casos, no hay anfitrión ahí, hay solo huésped. Eso me pareció importante como término. Gracias. Me parece que eso es correlativo de mencionarlo, no sé, porque tenemos un montón de conceptos que nos faltan, digamos. O sea, que este lenguaje no solo extraña, sino que nos pone en un estado de precariedad simbólica. Es decir, da cuenta del estado de precariedad simbólica en el que estamos ante este nuevo invento, digamos. Porque además es un invento que yo la verdad no creo, no sé ustedes qué creen, pero creo que no ha sido un invento profuso, no ha sido un invento voluntario, sino es como una consecuencia secundaria que posteriormente se instrumentó como se puede, porque por el otro lado no se puede intervenir mucho sobre ese invento, sobre la hiperstición, porque cuanto más se interviene, se inocula con interpretaciones y con cifrados y con todo lo que tiene que ver con la letra, digamos, y con la palabra y con el lazo, y entonces se disuelve, pierde su eficacia y pierde su expansión. Entonces, no es que hay demiurgos de la hiperstición, en todo caso la hiperstición misma es la demiurga. Por otro lado, lo que hace esta gente, o lo que hizo, fue metodologizarla para que exista, digamos. Entonces, de alguna forma creó las condiciones para que ande sola, o por lo menos para no molestarla, digamos. Andar sola siempre hubo, pero para no molestarla y instrumentarla un mínimo posible. Me fui a las miércoles y no me acuerdo por qué. Ya me acordé por lo de la anfitrión. Entonces, no es que es un lenguaje que solo exista en las letosas, no es que en las letosas solo exista este modo de lenguaje, sino que porque existen las letosas, ese lenguaje tiene la posibilidad de estar establecido, digamos,
y circular entre todos nosotros de manera transversal, más allá de las clases sociales, más allá de las edades, más allá de las formaciones, y por eso ese lenguaje en sí mismo es una letosa, porque no existiría sin esa tecnociencia, digamos, ¿no? Es un invento de la tecnociencia, ese modo del lenguaje. Por eso me parece que una manera de nombrarlo, debe haber un montón, pero es la que a mí se me ocurrió, es la del lenguaje exterior. No se me ocurrió a mí solamente, se le ocurrió a uno de estos fascinerosos que es Miglan, ¿no? Que lo nombra como un lenguaje alien. Y Burroughs también lo nombra, dice que el virus viene como el lenguaje de la afuera. Entonces, juntando a los dos, uno dice es un lenguaje ajeno. Un lenguaje ajeno en el sentido de que está construido para que no encarne, para que no misione, para que no haga lazo, para que no haga huella, es decir, para que no se cruce con un sujeto hablante, sino que por el contrario, ¿no? Nos transforme a partir de la facilitación de una parte que todos tenemos en letosa, no algunos, todos. Cuanto más precarizados simbólicamente estamos, no hace falta ser de clase social baja, no hace falta ser de una clase social, ni de edad, estamos precarizados simbólicamente, más se conecta, digamos, ¿no? Más se acopla, podríamos decir, ese lenguaje. Entonces es un lenguaje alien en el punto en que hace construcciones espeluznantes. Espeluznante no es una moral, o sea, no es un calificativo moral, sino que están por fuera de toda posibilidad de la condición humana, por eso son horrorosas, ¿no? La hiperstición más conocida es esa de Lederman, ¿la conocen? Que dos nenas no mataron, acuchillaron a una compañera de 14 puñaladas, y cuando le preguntaron por qué, dijeron que es Lederman, que es una hiperstición, que nació una creepypasta, se los había pedido para que ellas pudieran ser las sirvientas en el castillo, ¿no? Entonces, digo, me parece que los seres hablantes tendemos, de alguna u otra forma, a encarnar ese lenguaje alien por medio de un actino de fatalidades o de sacrificios humanos de una manera fatal, ¿no? De una manera trágica, quiero decir. Y si no es tan exacerbada como esas niñas, me parece que lo que hace núcleo la hiperstición es en que, a ver, no sé, estamos muy pelotudos, digo, ¿no? En el sentido de que no nos damos cuenta que las ficciones son construidas adrede, es decir, cada ficción es construida adrede. Entonces uno cree que tiene que construir una ficción que esté a la altura de la circunstancia, pero olvida que la construcción de esa ficción también llama a un futuro posible. Y en ese futuro posible es que se autocumple ese futuro. Entonces no solo se describe la realidad, sino que se la anticipa la realidad. Y de alguna manera se la artificializa, digamos. Toda verdad es artificial, pero en el punto sería la diferencia, es que esta verdad, digamos, o este modo de la realidad, si le podemos llamar realidad, de alguna forma saltea los lazos, saltea las complicidades, las conspiraciones, ¿no? Saltea la encarnación, saltea la función de la apropiación del nombre propio, saltea la huella, saltea todo lo que implica un consenso. Va por otro carril, ¿no? Va por un carril que es infrahumano y que es infraindividual, y que por tanto no lo pescamos, ni siquiera cuando estamos acoplados a eso, ¿no? Entonces, al ir por otro carril, lo que supone también es que crea esto que les decía que es espeluznante, en el sentido de que no lo podemos creer. No es como la ficción a la que creemos, ¿no? No es como el Necronomicon de Lovecraft, que está sustentada en una tradición, que está sustentada en un tiempo, ¿no? Esta teloplexia le llama Miglan, es como la compresión del tiempo y el espacio de esa realidad o de esa impartición o de esa ficción que se desplaza de una manera que uno ni se da cuenta, siempre llega tarde, no solo a hablar, ¿no? Sino a poder dar cuenta de la legibilidad de esa construcción. Bueno, no sé, así estamos, pero igual, ¿querés decir algo, Gaby? Te vi que estabas... No, una cosa. Sí, que claro. en realidad estaba pensando mientras bueno, no la escuché a Vivi, pero que qué importante que esto estuviera pasando acá, en una feria del libro psicoanalítico, ¿no? Que me parecía que poner en acto, digamos, un nuevo modo, una nueva manera, una nueva forma, una nueva ficción de acercarnos y poder pensar, nos saca de esa precarización al que el psicoanálisis ha caído. Digo, ha caído en el sentido de que nos dormimos, nos aburrimos, nos embolamos, repetimos. Entonces, me parece muy importante que en acto esto esté pasando, que estemos conversando de esto, que podamos ir a buscar nuevas palabras, nuevas formas, nuevas ficciones que nos ayuden a seguir pensando.
y a recuperar la subjetividad. Pero digo que esto pase, ¿no? Cuando Lacan decía no me imiten, reinvéntenme, ¿no? Hay que reinventar ese, bueno, yo lo entiendo así, entiendo esto, volvamos pero bueno, pero es muy difícil también que esto pase, es mucho más difícil de lo que creemos, porque no se trata de decir cualquier cosa, digamos, ¿no? Se trata de seguir investigando, bueno, digamos, de seguir investigando. Así que yo celebro, me vine curiosa apurándome para llegar a ver si podía entender un poco más la exposición y creo que ahora me voy del libro. Pero celebro mucho eso. Bueno, Elga tiene esto y me parece que para mí es muy importante porque nos ayuda y anima también a otros a que podamos ir a buscar, ¿no? Que cada uno pueda encontrar también esto, ¿no? Digo esto nada más, que me parece que la palabra ficción también arrima la fijación, que es necesario también, ¿no? Porque no se trata de, pensaba en esto de la velocidad, ¿no? Cuando hablábamos de ficción, que hay una cosa de velocidad en yo lo digo con mi hijo adolescente, es una cosa que no, es todo el tiempo llegar a algo sin transitar, hay como un tiempo veloz que nos arrasa y nos achata. Entonces también esto, ¿no? Como que me parecía que nos ayudaba a pensar esta cuestión del tiempo y del espacio hoy. El tiempo para hacernos lugar, para hacerle lugar al otro, a la existencia. Esto. Nada, gracias. ¿Sabes que recién cuando armó ahí una pequeña conversación muy interesante respecto a este tema de la encarnación de un lenguaje alien, ¿no? Pensando ahí medio en voz baja, ¿no? Cuando se ha dado toda esta epidemia, digamos, del autismo, un término que como sabes no me gusta para nada, hubo una de menos prensa, una pequeña epidemia de menos prensa que fue la del mutismo selectivo. No tuvo tanta prensa, quizás en Estados Unidos un poco más, en Harvard hicieron investigaciones, ¿no? Pero acá, sin embargo, los que trabajamos con niños, hubo una época que nos llegaron unos cuantos de estos niños, ¿no? Y estaba pensando, ¿no? Digamos, hay un montón de cosas que se pueden pensar, pero siempre trajo problemas a los analistas, estos niños, ¿no? Que se presentaban así, digamos. Y pensaba, ¿no? Que quizás este problema de la encarnación de un lenguaje alien, ¿no? También nos permita pensar algo de este mutismo selectivo, ¿no? ¿Qué les pasa a estos niños o con qué se encuentran estos niños cuando se les presenta un lenguaje que no es a encarnar, ¿no? Digamos, si no puede ser incluso hasta como una especie de reacción a eso, ¿no? Digo, estoy pensando en voz alta, pero me parece que quizás nos pueda llegar a dar algún elemento nuevo, ¿no? En esto de poder separar dos tipos de lenguaje, también para poder pensar quizás lo que les pasa a estos niños. En general, el mutismo selectivo en Estados Unidos aparece con los inmigrantes latinos, ¿no? Que cuando los niños van a una escuela primaria y el primer año no hablan. Esto es algo que como ellos detectan todo, lo tienen todo sistematizado, ¿no? Exactamente. Hacen una especie de falso mutismo selectivo, ¿no? Entonces, investigan, pero como siempre son tan parciales no se dan cuenta de lo que tienen adelante, ¿no? Pero bueno, pero justamente hay un problema con el tema del lenguaje que tiene que ser, incluso volver a ser encarnado, ¿no? Claro. Estos niños tienen que, a pesar de que técnicamente manejan el inglés, durante un año no hablan, porque necesitan volver un tiempo para encarnar el lenguaje. Habría que ver si en el verdadero, entre comillas, mutismo selectivo, con esto que vos estás planteando, Elga, no nos permite pensar algo de esto. ¿Sabes que con esto de que la transmisión no es lo mismo que sea de la lata a la persona, sino de cuerpo a cuerpo? Me tocó atender a un niño que supuestamente no hablaba, y la madre me decía que no hablaba o hablaba en una jerga extraña. Y entonces el pibe empieza a decir algo que a mí me parecía que era water. ¿Qué era? Water. Entonces le digo a la madre, ¿vos hablás inglés? No. Y le digo al chico, ¿querés agua? Nace. Entonces le digo, ¿cuántas horas está con el celular? 14. Entonces el pibe no era que hablaba una jerga extraña, hablaba inglés.
digamos, el aparato que le hablaba no era la madre que era un aparato, digamos, sino que era el celular. ¿No? Entonces es notable, ¿no? Y ahí no había alguien que pudiera apropiarse de este nombre que les propio y es impropio, que era la lengua. Vamos a tratar de ir cerrando, así tenemos la posibilidad después de seguir hablando. Último. Muy chiquitito. No, mientras los escuchaba, también con lo último que traías vos, me venía esto de está muy relacionado con los padecimientos, ¿no? Sí. Y hoy en día en la clínica uno escucha cada vez más, sobre todo la gente joven, esta necesidad de poder apagarlo un rato, ¿no? Poder tomar cierta distancia que es sumamente compleja. Y me parece que hay muchos analistas que no están a la altura, sobre todo cuando les proponen un análisis virtual. Me parece que, bueno, por algo también somos muy pocos los que estamos acá, dispuestos a repensar. Además de que es domingo a las 3 de la tarde. Es un montón. Yo vine solo porque está en el libro. Eso es, Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Voy a apagar.